la idea para empezar era hacer como un recorrido del blog, de tu blog, que llevas hace 15 años ya, un poco desde las expectativas primigenias, digamos, surgió en un contexto de escritura de blog, 2005, pero cómo se fue construyendo como un proyecto personal, digamos. Básicamente el blog nace porque, bueno, yo estudiaba letras en la UBA, en Filo, y un amigo que estudiaba artes, Pablo Croci, con él empezamos a pergeñar un espacio personal, un espacio de amigos para escribir sobre cultura, escribir sobre literatura, sobre cine. A él le gustaba más el cine, a mí la literatura. Y bueno, empezamos ya que no teníamos dinero para hacer una revista y que los blogs estaban en auge, tuvimos la idea de armar este espacio virtual. Me acuerdo que estábamos en una pizzería, ahí definimos en una Continental o Kentucky, alguna de esas, y, bueno, y definimos el nombre, Golosina Caníbal, que lo llevé yo por Bataille, y que yo andaba con esas lecturas y que a Pablo le gustó. Y bueno, después arrancamos, escribimos un editorial cada uno, donde tratábamos de expresar un poco qué nos movilizaba a nombrar hacia el blog y a crear ese espacio. Y después empezamos a escribir reseñas, a subir algún cuento, a poner algún comentario de alguna obra. Íbamos tratando de actualizar un par de veces por semana. Me acuerdo que, claro, re primitivo, ¿viste? No sé, uno no se enteraba que los blogs actualizaban por Blogroll o por alguna de esas cosas, sino que mandábamos como una especie de newsletter. Mira, ahí están los perros, ¿ves? Que nos contestan. Uno mandaba una especie de newsletter, ¿viste? Para avisar que había actualizado a sus contactos por mail. Y bueno, ahí se fue armando como una comunidad pequeña de lectores y bueno, también te pingpongueabas con otros blogs, ¿viste? ¿Cómo fue el proceso de empezar a involucrarse en el blog como desde la digitalizar materiales que no se conocen en la web? ¿Cómo Sí, sí. vino? Bueno, eso viste que es como que quedó como también una marca característica del blog, ¿viste? Subir materiales digitalizados, textos medio inhallables. Y eso empezó un poco porque, digamos, yo participaba de algunos emprendimientos estudiantiles que para mí fueron muy importantes en su época y que creo que después no tuvieron una réplica, o al menos en estas épocas no tienen una réplica similar, que fueron, por un lado, el Forofil, que era un foro de la Facultad de Filosofía y Letras, que sigue medio activo, pero bueno, en ese momento nucleaba a todos los estudiantes, o a una gran parte de los estudiantes de las carreras de filo, y nos permitía socializar entre nosotros, pero también despuntar, ¿viste? El vicio de escribir reseñas, recomendarnos obras, armar salidas, convocar a fiestas, discutir política. Digo, había muchos subforos en el foro Phil que eran muy importantes para nosotros como lugar de expresión. Y aparejado a eso apareció lo que se llamó la Bibliofil, que era una biblioteca digital hecha por estudiantes y para estudiantes con materiales de la facultad. Eso en realidad venía desde antes. Un poquito en paralelo al foro Phil se empezaron a armar en las materias los grupos Yahoo, que es lo que hoy sería un campus, digamos, ¿no? Pero en ese momento se armaban grupos Yahoo, y en los grupos Yahoo los estudiantes, ayudando a los profesores, empezábamos con los escáneres a digitalizar apuntes, para tenerlos a mano, poder imprimirlos, no depender de las fotocopiadoras. Pero eso después se fue asentando. En el foro mismo se armó también una subsección que era como apuntes, o apuntes Phil, donde íbamos subiendo cosas que digitalizábamos, y luego maduró y se creó este proyecto independiente que se llamó Bibliofil. Todo eso a mí me empezó a meter en el mundo de la digitalización y de agarrar mi escáner y digitalizar textos para compañeros y compañeras, o textos que me prestaban y que sabía que no iba a conseguir, pero que estaba bueno como, bueno, levantarlos y guardármelos en la compu. Entonces me acuerdo que uno de los primeros textos que digitalicé y que subí al blog fue una entrevista a Osvaldo Lamborghini, que salió en Lecturas Críticas, la revista de Alan Pauls de los 80, y que es una entrevista muy buena sobre el niño proletario, o enfocada en el niño proletario. Y ese posteo con la entrevista de Lamborghini fue realmente muy, muy bien recibido, ¿no? Y me abrió a mí una beta para decir, che, pará, cuando haya textos más o menos breves o que se puedan subir y sean interesantes y que en internet no se consigan, estaría bueno empezar a hacerlo en este blog también.
Claro, y hay una suerte de continuidad con lo que subiste hace poco, que es la entrevista a Carlos Correas en El Ojo Mocho. Entonces Sí. hay una idea de perdurar el proyecto y estaba chusmeando los tags que más, a mí siempre me gustan ver los blogs, sobre todo los de Blogspot, que se puede ver más fácilmente, todos los tags, los que Sí. más... y hay dos o tres que son bastante parecidos, pero hablan un poco de tus intereses, que uno es exhumaciones, el otro es algo así como la otra zona, creo. ¿Y, y, y cómo surge eso? Decías que el blog surgió como mientras estudiabas, ¿cómo surgió eso de recuperar autores que por ahí mismo en la currícula o en los programas aparecían muy escuetamente? No sé cómo. Claro. Sí, a mí me pasó como estudiante que, bueno, empiezo a descubrir más allá de los autores un poco más obvios, tradicionales, Diego Borges, Cortázar, yo sé, incluso Silvino Campo, y también los escritores más obvios que uno llegaba por boca en boca y que quizás no se estudiaban programáticamente en la facultad, pero que eran como malditos conocidos, tipo Osvaldo Lamborghini, Claro. Secopi, etcétera. Empezaban a aparecer algunos autores y algunas autoras que sí no tenían ni la más remota idea de quiénes eran, de quienes casi no se conseguía información en la web, y que mismo en la carrera no se estudiaban con demasiada atención, ¿no? Me acuerdo estudiando literatura argentina con Eduardo Romano, la inclusión de autores como Bernardo Cordon o Germán Rosenmacher, Daniel Moyano, viste, Antonio Marimón, que son todos autores que yo después terminé digitalizando y subiendo cosas y comentando en el blog, y que me daban ganas de buscar libros en usados, y que si no había en internet cosas piolas de estos tipos y de estas tipas, bueno, subir algo ahí, ¿no? Digo, más recientemente me ha pasado con Amalia Jamilis y, no sé, con Marcelo Fox, o en su momento con Néstor Sánchez. Y también me he dado cuenta que esos intereses, o esos autores y esas autoras, o esas obras medias inhallables o perdidas, iban configurando como otra zona de la literatura argentina, ¿no? Una zona más en el borde, más marginal, más olvidada. O incluso no tan en el borde, porque digo, si uno se pone a pensar, Bernardo Cordon sacó como 40 libros y tenía como sus relativas ventas sostenidas, pero autores y autoras que por una razón u otra cayeron en el olvido, ¿no? Y que merece la pena como exhumar, realizar exhumaciones, ¿no? Como si uno abriera ciertos nichos literarios y tratara de sacar ahí lo que se mantiene más fresco, ¿viste? O más legible. Ya que lo nombrabas, el hecho como una deriva un poco del blog surgió, digo, no del blog en sí, sino del gesto de recuperar o de sumar y de los materiales en fotocopias o digitales, apareció en tu vida un poco la figura de Marcelo Fox, pero digo, ¿cómo es ese proceso en relación a eso? A cómo llegaste al libro, porque es un libro físicamente que no circula, que lo tienen muy pocas personas seguramente. ¿Cómo es cómo fue ese encuentro? Digamos? Sí, creo que también eso es lo que fue pasando con el blog, viste, un poco lo que decías al principio, que fue mutando en una especie de diario de lecturas o de espacio personal donde se van volcando mis obsesiones, o sí, mis obsesiones temporales, y también mis recorridos por la literatura argentina particularmente, bueno, y se fueron apareciendo ahí, ¿no? Y con Fox lo que me pasó es que, bueno, me enteré de su historia tan extraña, de sus libros inconseguibles, y quise saber más, ¿no? Y bueno, después uno de los libros me pasaron las fotocopias y me pareció genial, y lo digitalicé, obviamente, para que estuviera en la web, porque me parece que también es una cuestión de solidaridad y de poner en circulación materiales que hace 50 años que no circulan y que abren el campo a otras discusiones, a otras derivas y a otras zonas. Así que también sentarme con mi escáner o con mi celular actualmente a sacarle fotos y tipear o corregir. Hace un ratito vos mencionabas la entrevista a Carlos Correas que salió en El Ojo Mocho, y que son, no sé, es como 60 páginas de Word, y que estuve todo un día corrigiéndola para ver que no tuviera muchas erratas y demás. Me parece eso, un gesto de desprendimiento y de comunicación y de compartir con los lectores y con los demás.
Y con Fox me pasó un poco eso, entonces subí su primer libro, lo digitalicé y lo puse a disposición de quien quisiera. Y el otro libro lo encontré en Mercado Libre de una forma muy casual y lo compré porque sabía que podía haber algo interesante ahí. Y bueno, cuando lo abrí y vi esa tinta roja y esas esvásticas y demás, me dieron ganas de responderme ciertas preguntas. A veces también estos autores me generan preguntas, ¿viste? De por qué no se los leyó más, o por qué quedaron olvidados, o qué había en esa literatura que se volvió tan refractario. Y, y como, también como otra deriva de los oficios, te tocó trabajar en varias ediciones, pero particularmente quería preguntarte por el de las obras completas de Rosemacher en relación a algunas cuestiones que son como de pensarlo, no sé si la idea de llamar la idea de canon, pero sí de pensar que a veces está asociado a un tipo de zona de lectura, un autor, como me decías una conversación que tuvimos, que Rosemacher es para todos cabecita negra, Sí. pero también el hecho de llevar tu blog te hace, te involucró en pensar el autor más allá de cierto modo de lectura o, o distintos acercamientos que se han hecho en relación a determinados autores y autoras, ¿no? Sí, 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 con Rosenmacher me pasó particularmente porque me pasó desde antes de hacer las obras completas, ¿no? Me pasó cuando encontré esa edición del CEAL de los cuentos recopilados y me puse a leer y vi que había unos cuentos sobre la guerrilla, por ejemplo, sobre la guerrilla urbana y la guerrilla rural, que eran increíbles, que me parecían muy lúcidos y que hacían ciertas críticas o que miraban de una forma distanciada ambos tipos de violencia política a mediados de los años 60, incluso antes de que eclosionara o de que eso derivara en cosas aún más oscuras y peores. Entonces, me parecía que, por ejemplo, esos textos no se habían leído, esos relatos, Claro. ¿no? Se habían dejado de lado, que había quedado Cabecita Negra con su relectura del peronismo y demás, pero que había otras zonas, la zona del judaísmo también, que después fue un poco más visitada, pero la zona política, el Rosenmacher periodista que pudimos recuperar en las obras completas y que entrevistó al Che Guevara, que entrevistó a los astronautas que viajaron a la Luna en Houston, que entrevistó a Aníbal Troilo, digamos, un tipo que se fue a Malvinas para cubrir la historia de un grupo de guerrilleros que secuestró un avión para viajar a Malvinas. Entonces, como todo ese rodaje de Rosenmacher le daba un espesor y una complejidad que superaba la etiqueta de Germán Rosenmacher, autor de Cabecita Negra. Como en algún momento fue Osvaldo Lamborghini, autor del Fjord, ¿viste? Como esas etiquetas que no te permiten leer realmente el personaje, ¿no? O Marcelo Fox, bueno, el nazi, ¿viste? Bueno, no me dice nada el nazi. Claro. Y en ese plan inicial, un poco de que surgió en la época de los blogs y de los grupos de Yahoo, de sociabilizar algunas cuestiones, un poco también la propuesta que surgió hace poquito de Golosina Caníbal Presenta, más allá de imprimir algunos textos en formato medio fancinero, también apunta un poco a generar una comunidad o generar un diálogo, además de imprimirlo, claramente. Sí, sí, me parece que está bueno, ¿viste? Rescatar eso. Como que a veces uno siente que ese tipo de proyectos incentivan a la pasión y a la curiosidad a la hora de acercarse a la literatura o al arte o a la cultura, al no dejarse conformar, ¿viste? Por los trending topics, por los hashtags, ¿viste? No dejarse conformar por lo que ya es obvio y que se repite y que se retuitea o que ¿viste? Se reinstagramea y salir por otro lado, por algo más, más inesperado o incluso que podría ser considerado menor, ¿no? Eh, y que abre a eso, a la curiosidad, al decir, bueno, ¿quién es este autor? ¿Quién es Celia Pachero? No la escuché nombrar nunca. ¿Por qué el chabón de Golosina Caníbal le dedica un fanzine a esa autora? ¿Viste? Bueno, metete, fíjate, digamos, preguntate un poquito más,
Tratá de buscar, viste, a veces cuando con un grupo, somos varios, digamos, varios y varias que estamos como haciendo estos caminos de digitalización y de búsqueda de experiencias olvidadas y demás, pero a veces cuando ves un poco el mainstream, viste, te desahucia un poco, pero te desahucia en el sentido de decís, loco, dale, correte un poquito de la comodidad, anda a una biblioteca a revolver, fíjate, viste, complicate con algún autor que no puedas entender, pero bueno, complicate y que te lleve tiempo, viste, desentrañar algo. A veces no está todo escrito, no está todo el servicio, e incluso en internet no está todo, viste. Yo me divierto mucho googleando autores como bueno, como Marcelo Fox, como Amalia Jamilis, como Celia Pachero, porque no aparece demasiado, ¿viste? Aparece más bien poco. Entonces, cuando uno puede empezar a aportar para que esos autores se visibilicen, vuelvan a ser leídos, vuelvan a ser discutidos, así sea hacer ¿me entendés? Una videollamada a las 6 de la mañana, donde somos 10 gatos locos discutiendo sobre Fox y hablando sobre Fox. Bueno, me parece valioso, me parece que ahí ya se generó algo distinto, ¿viste? Y Claro. que quizás hace 4 o 5 años nadie sabía quién era este autor y ahora sí hay muchos que ya lo conocen o lo conocen, al menos lo sienten nombrar y saben quién es, y hay, no sé, 10 personas que están queriendo armar cosas alrededor de su obra, de él y de su relación con la ISECA, con Fogwill o con quien sea, ¿no? Entonces ahí, en eso me satisface y me da ganas de seguir, de seguir sosteniendo el blog, de seguir armando estas revistitas de Golosina Caníbal Presenta que las hago con mi impresora, y bueno, seguir sosteniendo este proyecto cultural que es más bien filantrópico y que quizás nunca apuntó a un capital económico, porque realmente no saco ganancia de esto, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Vos lo sabes bien, soy docente y editor. Pero sí un capital social, simbólico y cultural que es muy enriquecedor y que me hace también las ganas de seguir sosteniéndolo. Bueno, en 15 años por ahí entrevistamos, hacemos otra entrevista, a ver qué. Dale, a ver si lo sostenemos. Me parece perfecto, che. Gracias. Gracias, es buenísimo.